Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto de estar nuevamente encontrándonos para la presentación de una unidad, en este caso de la cuarta unidad de la materia. Espero puntualmente que se encuentren bien, que hayan podido rendir hasta ahora todo lo que han estado cursando. Y bueno, en esta oportunidad, como estamos haciendo habitualmente, es para presentarles brevemente los temas, las lecturas y quienes las vamos a trabajar de esta unidad número 4. La unidad número 4, que abarca los siglos 11 a 14, básicamente va a tomar temas de lo que Jacques Le Goff diría específicamente corresponden a el origen de la Europa moderna. Habíamos hablado cómo Europa se transforma, cómo la experiencia carolingia representa de alguna manera una nueva forma de estructurar el mundo occidental, cómo esa experiencia carolingia reconfigura el pasado cristiano, el pasado romano, el pasado germánico y lo proyecta. Pero en esa proyección es efímera, si ustedes quieren, porque no logra superar todas las dificultades que se le presentan, tanto interna como externa, pero sobre todo a partir de la presión de los distintos grupos que van a conformar lo que genéricamente se conoce como las segundas invasiones. Entonces, esa experiencia de reconfiguración política, territorial, ideológica, va a llegar a su fin en distintas cronologías, pero en el siglo X nosotros ya podemos dar por sentado el hundimiento de ese mundo carolingio. A lo largo del siglo X se van dando las raíces, las discusiones, los planteos de lo que va a ser esta nueva Europa. Y esta nueva Europa va a permitirnos ver lo que serían dos caras de una misma moneda. ¿Por qué va a permitirnos ver dos caras de una misma moneda? Porque nos va a plantear por un lado la consolidación del sistema feudal, independientemente del debate historiográfico, el punto de vista que se asuma, la corriente a la que uno escriba, nosotros vamos a hablar que todos los autores van a coincidir en que hay un feudalismo funcionando plenamente y estructurando la vida política, social, económica, cultural, en el orden que ustedes quieran poner estos factores de acuerdo a la corriente historiográfica a la que escriban. Entonces, a partir de este momento, un elemento central, fundamental, sustancial, tendrá que ver con el tema del feudalismo. Cómo este feudalismo que vamos a conocer, que se va a proyectar, va a reconfigurar, va a retomar elementos que tenían que ver con el feudalismo, si ustedes quieren, anterior, y como de alguna manera Marc en su monumental obra planteaba, vamos a asistir a un segundo momento de triunfo del feudalismo en Europa, esta consolidación de estos lazos feudales que importan diferentes vínculos, diferentes grados de relaciones, de vinculaciones, de dependencias, la puesta en práctica de diferentes acciones o coerciones extraeconómicas, judiciales, etcétera, que van a configurar, por un lado, las relaciones de los hombres libres entre sí y por el otro lado, las relaciones de este sector nobiliario con el sector campesino. Entonces, un grueso de estas discusiones tiene que ver fundamentalmente con cómo se estructura esta sociedad feudal. Y para plantear estas cuestiones, retomamos fundamentalmente el texto de Marsal García Quismondo, que plantea cómo se va hundiendo y reconfigurando la Europa anterior, porque acá hay algunos elementos que configuran esta idea del feudalismo, y lo vamos a complementar en esta unidad con la lectura de Agua de Nieto, porque el texto de Agua de Nieto lo que nos va a proponer es precisamente la posibilidad de interpretar, sobre todo teniendo en cuenta aspectos sociales y culturales, que este espíritu medieval, este espíritu feudal que es propio de este contexto.
Entonces, ahí tendríamos una línea de trabajos de análisis. La otra de las líneas de trabajo de análisis tiene que ver con la lectura, la relectura y la puesta nuevamente en valor del texto de Kuchenbuch, que de alguna manera lo planteamos en la unidad anterior, pero que atraviesa toda la Edad Media porque llega hasta prácticamente el surgimiento del capitalismo en la modernidad. Esa es una lectura clave para entender o para discutir algunas cuestiones que plantea el tema de el marxismo y las discusiones que toma el marxismo en torno a esta noción, que también va a plantear en diferentes momentos historiográficos, diferentes debates, y a nosotros nos interesa particularmente uno que tiene que ver con el torno, los debates, las discusiones que se generan en torno al año 1000. El año 1000, más allá de las disputas intelectuales, de la existencia de un milenio, de si se dieron o no terrores que acompañaron a la sociedad medieval en torno a esta idea del fin de los tiempos, del fin del mundo, que de alguna manera nos permitiría reinterpretar a partir de nuestra pandemia estas situaciones, o tratar de valorar cómo podían haber sentido los contemporáneos algunas de estas situaciones. No es ese nuestro objetivo. Cuando nosotros planteamos la cuestión del año 1000, lo que básicamente estamos planteando es si se da o no en torno a este número, que puede ser el 950, el 1050, ese es el rango que los distintos historiadores van a tomar, si se da una transformación abrupta a nivel de las estructuras europeas, o si por el contrario lo que asistimos es a la consolidación de una lenta transformación. Aquellos autores que promulgan o promueven esta tesis rupturista consideran que efectivamente la sociedad europea se pone patas para arriba en torno al año 1000 y que hay un cambio hacia dentro de la estructura nobiliaria, hacia afuera de las relaciones de la nobleza con los campesinos, y que hay un control muy férreo por parte de un sector hasta este momento marginal, pero que toma fuerza, que es el de los milites. Por un lado, la reconfiguración del sector aristocrático nobiliario con el ascenso de los milites, y por el otro lado, un control férreo de estos milites, de lo que sería el campesinado, que ve ampliado, ve consolidado, ve de alguna manera ver avasallado todos las propias o algunas de las libertades que podrían haberse dado el periodo anterior. Entonces planteamos a esa servidumbre, a esa extensión de esa servidumbre, que serían los dos rasgos de esta sociedad feudal que surge. Para algunos esta sociedad feudal implica el hundimiento directo del mundo esclavista, que sobrevivió con el nombre de esclavismo, sociedad antigua, tanto en la realidad como en la documentación, hasta el año 1000. Diferentes historiadores defienden esta postura, y fundamentalmente nosotros vamos a seguir a el texto de Guibois, que es el que defiende hace bastantes años, pero que en un texto clásico, esta postura. Por el contrario, algunos autores, siguiendo básicamente las situaciones que están planteándose en el ámbito francés, también toman ejemplos del ámbito catalán, o también toman algún ejemplo del ámbito inglés. Básicamente van a considerar que es inadecuado plantear esta situación porque los cambios que, si bien se dan, se venían anunciando de larga data. Incluso algunos consideran desde de la propia desestructuración del mundo carolingio a partir de fines del siglo IX, y esa es la tesis que defiende Dominique Barthélemy. Entonces ustedes van a tener entre las lecturas seleccionadas a Guibois y a Barthélemy, y vamos a hacer un contrapunto historiográfico entre ambos autores, que va a estar a cargo de dos de nuestros alumnos que están trabajando. Uno, en el caso de un alumno que es el ayudante alumno, que es Juan Cruz, Oliva Pipia, y luego va a trabajar junto con Francisco Colonna, que es ayudante alumno adscripto. Ellos van a tomar este tema. Y finalmente nosotros hemos propuesto una lectura de Brown, que es un texto que va a tratar de presentar cómo esta cuestión explicar cómo
Esta cuestión del feudalismo es una cuestión muchas veces de debate nominal, que más que discutirse cuestiones que tengan que ver con nuevos documentos que se encuentran o se examinan, fundamentalmente lo que tiene que ver es con elaborar constructos ideológicos, teóricos, para tratar de entender esa realidad. Y que muchas veces, más que tratar de avanzar sobre un contenido histórico, lo que estamos avanzando son sobre discusiones historiográficas. Bueno, este texto, que para nosotros nos parece muy útil porque les plantea estas discusiones teóricas, lo va también a abordar uno de nuestros adscriptos, en este caso ya grabado, como es Miguel Ángel Tecán. Entonces, esto es un interesante planteo que van a seguir a través de estos autores. Pero la otra cara de esta moneda del feudalismo es el desarrollo, el crecimiento del mundo europeo en todo lo que sería su faz mercantil, urbana, comercial. Entonces, así como Marcel García Quismondo les planteaba esta idea de que hay signos reactivos, pero también signos que permiten el crecimiento, bueno, vamos a retomar algunas de estas cuestiones. Y si bien no podemos hablar de que haya una estructura de índole capitalista, sí vamos a tomar y vamos a discutir esa propuesta de Lagos de que hay en este surgimiento, no surgimiento, porque en realidad sería en esta nueva etapa de las ciudades europeas, hay realmente asistimos o vemos que existen verdaderos intersticios capitalistas dentro del mundo feudal. Entonces vamos a trabajar y vamos a abordar cómo se vive en las ciudades europeas, cómo estas ciudades europeas permiten la transformación del aspecto político, social, cultural, económico, y vamos a trabajar desde las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de, por ejemplo, las ferias, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los sistemas del banco, la banca y las cuestiones asociadas a ellas, a las desarrollo de las vida universitaria, de los gremios, las distintas formas de organización del trabajo, dado que se van a gestar en torno a algunas de estas actividades vinculadas a este crecimiento, entre comillas, industrial, se van a gestar algunos de los gérmenes que van a plantear algunas disoluciones propias del mundo posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunas cuestiones, tensiones generadas en el ámbito urbano, algunos autores van a encontrar el germen de lo que podría ser la primera crisis o la gran crisis del sistema feudal. Entonces ahí nosotros vamos a proponer también una serie de lecturas que en este caso van a estar tomadas a mi cargo, que vamos a mirar fundamentalmente cómo se reconfiguran estos espacios desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque tanto en las clases teóricas como en la clase teórico-práctica, lo que vamos a plantear es ver fundamentalmente esta reconfiguración social y política de la Europa de los siglos XI, XII, aunque vamos a ver que las lecturas van al mundo carolingio y se proyectan un poco más. Entonces estos serían básicamente los contenidos que nosotros vamos a desarrollar en esta unidad. Vamos a plantear también y vamos a hacer algunas discusiones que nos permiten plantear por qué esta plena Edad Media es la identificación de todos los valores, de todas las ideas, de todas las cuestiones que son propias del mundo medieval, y vamos a plantear y vamos a discutir cómo muchas de estas expansiones que se generan en este mundo medieval son efímeras porque rápidamente la crisis del siglo XIV de alguna manera va a poner un límite. Pero bueno, eso lo abordaremos en la próxima unidad, que es la última de este programa. Así que sin más, los invito entonces a que sigan la clase de hoy o que sigan esta primera presentación de la unidad, que va a estar a cargo, como yo les decía, de tres, con la participación con diferentes metodologías del trabajo de 3 alumnos que están trabajando muy bien con nosotros. Así que bueno, a todos les decimos gracias, los animamos a seguir con la cursada y nos encontramos en cualquier momento. Hasta luego entonces.